9:56 de la mañana de hoy, 4 de julio de 2018. Vamos a continuar con la audiencia de acusación en fase de alegaciones previas, seguido al señor Ricardo Martinelli Berrocal. Acaba de iniciar la audiencia o reanudar la audiencia de acusación. Señora secretaria, por favor, indíqueme quiénes están presentes. Buenos días, presentes se encuentran las partes citadas, el magistrado fiscal Jardías, los abogados querellantes, licenciados Rodolfo Palacios, en representación de Martín Herrera, en la firma forense Carrera Pepe Abogados, el licenciado Nicomedes Castillo Martínez, en representación de Juan Carlos Navarro, de la firma forense Herrera Morán Asociado, el licenciado Carlos Herrera Delegado, en representación de Mauro Zúñiga, el licenciado David Helio Cuevas González, en representación de Rosendo Rivera, el licenciado Jovan Pericles Jaramillo, en representación de Rubén Polanco, el licenciado Roberto García Flores, en representación de Michel Doens Ambrosio. Se encuentran presentes los abogados de la defensa, licenciado Carlos Carrillo Comila, Sidney Citón Ureta, Holanda Polo Flores, Dimas Guevara, Luis Camacho, Roniel Ortiz, Cristóbal Arboleda. Se encuentra presente también el acusado Ricardo Martinelli Berrocal. Favor, léase los artículos correspondientes. Deberes y facultades del juez. Artículo 63. Deberes de los jueces. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Judicial y en el proceso penal, los jueces deben: 2. Ejercer el poder de disciplina y aplicar las medidas de corrección establecidas por este Código para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso. Por ello, no se aceptarán ni se tolerarán conductas que procuren distraer la atención. En consecuencia, están prohibidos en el salón los actos de aprobación o desaprobación, arengas y similares, conversaciones y comentarios durante la audiencia. El incumplimiento de esta medida dará lugar al desalojo de quienes incurran en la misma sin probabilidad de reingreso. En caso de que la conducta sea reiterada, se procederá al desalojo del salón, permaneciendo solo las partes intervinientes. Artículo 64. Facultades del juez y medidas de sanción. El juez o tribunal podrá, de oficio o a solicitud de parte, sancionar con multa de 500 balboas a: 1. Quien le falte el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 2. Quien desobedezca las órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus atribuciones legales. Deberes de las partes e intervinientes. Artículo 65. Deberes de las partes e intervinientes. Son deberes de las partes y demás intervinientes en el proceso penal. 1. Actuar con transparencia, lealtad y buena fe en todas sus actuaciones. 2. Abstenerse de actuar con temeridad en el proceso o utilizar maniobras dilatorias o inconducentes. 3. Participar en el proceso con respeto hacia el juez y las demás partes intervinientes, evitando expresiones injuriosas en sus actuaciones. 4. Comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias a las que sean convocados. 5. Comunicar su dirección de residencia, su domicilio o su dirección electrónica para recibir notificaciones o comunicaciones. 6. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo en los casos previstos en este Código. 7. Intervenir oralmente en las audiencias y silencio cuando no les corresponde actuar. Magistrado de garantías, pendiente de resolver las 2 mociones de admisión presentadas por el licenciado Jaime Abad en representación de Yacir Purcay y el licenciado Rubén Castrejo en representación de José Luis Varela. Ambos abogados se encuentran presentes, al igual que el señor Yacir Purcay. La última vez que nos vimos
había quedado pendiente que el magistrado fiscal pudiese hacer su alegación previa y después íbamos a decidir todas las alegaciones de las partes. Sin embargo, me corresponde pronunciarme sobre estas dos mociones a las que ha hecho referencia la secretaria. El artículo 89 del Código Procesal Penal dígame. Magistrado, simplemente para cuestión de orden, recordarle que en el día de hoy a la 1 de la tarde nuestro representado tiene un aparato de cardiología y hay que retirárselo, al igual que la cita médica, por cuestiones no sé, pero se tuvo que reprogramar en el día de hoy, ya que la Corte no me va a entregar un documento médico de una doctora que lo atendió aquí, sino que cuando se lo pedimos ella dijo que había puesto en anuencia a la oficina judicial y el médico del penal, el director dijo que por cuestión mientras le llevaban el documento de odontología donde le pararon los anticoagulantes, no se le pudo extraer la muela. Así que tiene dos citas, a la 1 de la tarde y a las 2:30 para retirar el orden. Por eso que le pedimos muy encarecidamente que consta ambas documentaciones en oficina judicial, que se nos permita seguir con el trámite médico y si podemos hacer un receso o una suspensión a las 12 del mediodía para que pueda ser trasladado a la 1 al médico. ¿Qué necesita de la Corte? La doctora que lo atendió el día de antes ayer, cuando da fe que se le quebró la muela y que tiene la raíz adentro, no nos entregó el informe médico, ya que ella a mí personalmente me manifestó que reposaba en oficina judicial de la atención que necesitaba de odontología con el diente, con la muela adentro, la raíz. Y el doctor que lo atendió aquí también en asistencia penitenciaria, que fue de Renacer, ellos hablaban de que faltaba el documento del médico de que lo atendió para sacarle la raíz. Ya ellos subsanaron eso y la cita es hoy a las 2:30 de la tarde. Licenciada, en la oficina judicial me informan que no hay nada de la doctora, no hay ningún reporte de la doctora. Habrá que pedírselo a la doctora. La doctora nos notificó que se lo dio verbal, no lo hizo por escrito a la oficina judicial. Solamente estoy reiterando para que no crean que es invención de la defensa ni una excusa médica. Ya entendí. Que hay una cita médica que no la dieron ayer por cuestión de no tener esa documentación. Ya lo subsanó la Dirección General del Sistema Penitenciario pidiéndolo de oficio al Renacer. Y la cita médica la trasladaron para el día de hoy a las 2:30, después que sale a la 1 de la tarde de cardiología de retirarse el aparato del holter que lo tiene puesto actualmente. Por lo que le pido al honorable juez de garantía, magistrado, que se nos dé un receso al mediodía para que él pueda ir a seguir con su trámite médico de retirarse el holter en cardiología, al igual que hizo hacer la peridoncia que le van a hacer, que es un especialista, donde le van a suturar para sacarle la raíz que tiene adentro de la muela. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces les decía que les quiero pedir a las partes que cuando yo voy a tomar una decisión no me interrumpan. Cualquier moción que quieran hacer o pregunta o planteamiento lo hagan después que yo termine de hablar. Ya ha ocurrido en varias ocasiones y será la última vez en que yo concederé la palabra. Licenciado Carrillo, estoy hablando y usted podrá hablar después. El artículo 89 decía que la querella debe presentarse en el Ministerio Público o ante el juez de garantías durante la fase intermedia antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Esa norma regula, en principio, la posibilidad de que una víctima que no se hubiese constituido previamente como querellante tiene hasta cierto momento procesal para poder incorporarse como tal y poder participar en el procedimiento.
Sin embargo, el artículo 341 del Código Procesal establece quiénes son los que pueden participar en la audiencia de acusación. Esa norma preceptúa que el fiscal pone en conocimiento a los querellantes, es decir, las víctimas que ya se hubiesen constituido como parte durante la fase de investigación, y pone en conocimiento también a las víctimas que no se hubiesen constituido como parte durante la fase de investigación, para que éstas puedan o adherirse a la acusación de la Fiscalía o presentar una acusación autónoma. En el caso de los señores José Luis Varela y Yacir Purkait, existe constancia de que el primero fue admitido en la resolución de 8 de junio de 2015 que dictó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y con relación al señor Purkait, su querella fue admitida durante la fase de investigación el 5 de octubre del 2015, por lo cual estas dos personas, al momento en que se presenta la acusación, ya tenían la condición de parte. Y a ellas y a sus abogados se le dio traslado de la acusación por parte de la Fiscalía, por lo cual ellos tenían el derecho de o adherirse a la acusación presentada por el fiscal o presentar una acusación autónoma. La oficina judicial ha certificado quiénes son las personas que presentaron la acusación en su momento autónoma y quienes se adhirieron. Dentro de la lista no figuran ninguna ni el señor Purkait ni el señor Varela. Al no haberse constituido como acusador para poder participar en esta audiencia en el plazo establecido por el artículo 41, la consecuencia de eso es la siguiente: vencido el plazo, si no ha presentado adhesión a la acusación del fiscal o entablado una acusación penal autónoma o presentado reclamación civil, se le tendrá por desistido de la querella y el juicio seguirá adelante solamente con el fiscal. Por lo cual, de acuerdo a estos artículos, no solamente la situación del señor Yacir Purkait y el señor Varela tiene solución con base en el artículo 341, sino la de todos aquellos querellantes que en su momento no presentaron el escrito autónomo de acusación o que no se adhirieron a la acusación de la Fiscalía o que no presentaron la correspondiente reclamación civil. De manera que no podemos aceptar su participación en este acto de audiencia ni durante la tramitación de este procedimiento. Dicho eso, entonces, la palabra se la voy a conceder al magistrado fiscal y antes de eso, el licenciado Carrillo quería decir algo, pero ojalá sea algo pertinente a este momento, porque si no, podemos dejarlo para después. Acuérdense, estamos en alegaciones previas y le corresponde al fiscal. No, magistrado, solamente era para pedir el traslado de las querellas, pero ya usted decidió. Ok, muchas gracias. Magistrado fiscal, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Magistrado de Garantía, usted ha precisamente resuelto en gran parte el alegato previo que estábamos haciendo en el día de hoy, precisamente porque hemos tenido participación de algunos abogados en función de querellantes sin haber cumplido con el artículo 341. Y precisamente tenemos una serie de copias de las notificaciones que se le hicieron al licenciado Ángel Álvarez en su momento y de la cual no ejerció las correspondientes actuaciones del artículo 341. Y consta, incluso por escritos que él manifestó, estar en conocimiento del cierre de las investigaciones y consta a la foja 8153 de la carpetilla o del expediente
que él estaba plenamente comunicado, firmado por una nota enviada a la Fiscalía, de que estaba en conocimiento que se había cerrado la etapa de investigación, la fase preliminar, el 8 de octubre, y solicitaba la aprehensión y la conducción del procesado Martinelli. Igualmente, después, el día siguiente, el 9 de octubre, se presentó la comunicación oficial a todas las partes involucradas y consta a foja 8208, copia de todo esto se lo voy a dar, por favor, le entreguen al magistrado de garantía y a la contraparte, para que se pueda constatar de que fueron comunicados en debida forma sobre la acusación y que ellos tenían que hacer uso del artículo 341. Y consta igualmente en la documentación que le estamos aportando a la foja 8169 la fecha de constancia de lectura de carpeta 138-15 del 12 de octubre a las 11:40 de la mañana del señor Ángel Álvarez, donde reiteraba la petición de aprehensión consignada en el folio 8165. Lo que queremos dejar sentado con esto es que el señor Ángel Álvarez estaba en pleno conocimiento de que tenía que acreditarse como querellante coadyuvante o querellante autónomo, como lo hicieron 6 de las víctimas dentro del proceso. Sin embargo, magistrado de garantías, en conversación con el señor Yacir Purkait y su abogado, lo que ellos han planteado a la Fiscalía llama la atención y creo oportuno que usted escuche de viva voz lo que el señor Yacir Purkait va a manifestar, porque se trata de un estado de indefensión producto de las actuaciones del señor Ángel Álvarez. Y si eso es así, habríamos que analizar la posibilidad de que esa indefensión y la posible actuación dolosa del señor Ángel Álvarez haya repercutido en la capacidad de defensa y de constituirse en parte el señor Yacir Purkait. Y por ende, yo solicito al magistrado de garantía, si así a bien lo tiene, que escuche la versión del señor Yacir Purkait, porque no es secreto que durante 3 años el señor Ángel Álvarez, en representación de 4 víctimas, el señor Miguel Antonio Bernal, Yadira Pino, Zulay Rodríguez y el señor Yacir Purkait, siempre ha estado defendiendo la postura del procesado en contra de la posición de la Fiscalía y de los querellantes. Esto ha sido a lo largo de 3 años y con lo que nos acaba de decir la parte afectada, pareciera que fuera revictimizado por la situación, que yo creo que es conveniente que se pueda escuchar de viva voz del señor Yacir Purkait, que hoy nos acompaña, señor magistrado de garantías. Licenciado Carrillo. Señor magistrado, como quiera que usted resolvió, como lo escuchamos todos, en atención al artículo 341 del Código Procesal Penal, y el señor Yacir Purkait y el señor Jaime Abad no son acusadores en esta sala, le pido por favor que se retiren del equipo o del grupo de acusadores tal y como usted ya lo decidió. Es un asunto decidido por usted. Muchas gracias. Pero no, esa es la manera como se refiere a lo que ha planteado el fiscal. Señor magistrado, la decisión ya usted la tomó. Sí, yo sé lo que yo y dije, usted pero hizo su motivación. Claro. Yo en realidad no me quiero referir a hechos que no guardan ningún tipo de relación con lo que usted ha decidido. Ya usted tomó una decisión en base a ley y eso se tiene que respetar. Por lo tanto, entonces, lo que plantea el fiscal es totalmente extemporáneo y pido que ellos desalojen el grupo de los acusadores que están legalmente constituidos. Muy bien. ¿Qué pasó, fiscal? En efecto, antes de que el fiscal planteara su alegación previa, yo había tomado una decisión que incluía no solo a los 2 postulantes en el día de hoy como querellantes, sino a todas aquellas personas que no presentaron en su momento la acusación o el escrito de reparación. Por lo cual, la moción que hace el magistrado fiscal deviene extemporánea y me parece que, en efecto,
al ser esta la decisión que he tomado en derecho, tiene razón también la defensa cuando dice que las personas no deberían estar en el estrado como partes intervinientes, por lo cual les pido muy respetuosamente si se pueden sentar como el público, no hay ningún problema, pero no están facultados para estar sentados como intervinientes en el acto de audiencia. Bueno, dicho esto, lo que corresponde es resolver las alegaciones previas de la defensa, en el entendimiento que la alegación previa del magistrado fiscal ya había sido resuelta con anterioridad y que los querellantes, la última vez que nos vimos aquí, les pregunté si iban a hacer alegaciones previas y dijeron que no. Esa decisión sigue siendo así, ¿cierto? Okay. En ese sentido, perdónenme, lo que correspondería es decidir las alegaciones previas, todas ellas de nulidad, que en su momento promovió la defensa. Y lo vamos a decidir tratando de seguir el orden en que fueron interpuestas o presentadas, pero como una de ellas fue mencionada en diversas ocasiones, que es el tema de la imputación, llegado el momento de hablar de la imputación, en esa oportunidad me referiré a todas las mociones que fueron hechas en forma dispersa. Cuando se plantea una nulidad, es necesario que el promotor de la moción indique cuál o cuáles actos están viciados de nulidad y por qué. Ello trae como consecuencia que éste deba indicar cuál o cuáles actos son los que se pretenden anular, en qué consistió el vicio de nulidad, para lo cual ha de señalar cuál es el trámite, el procedimiento o el derecho que fue infringido y explicar de qué manera se dio esa infracción. En el evento de que su argumentación acredite una irregularidad en la tramitación, debe ofrecer argumentos o razones que demuestren que tal irregularidad constituye un vicio que, dependiendo del tipo de nulidad que invoque, o haya atentado contra la posibilidad de actuación del interviniente y que la nulidad es la única forma de subsanar ese vicio. Esa es la nulidad procesal de que trata el artículo 198 del Código Procesal Penal, o que le haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de derechos, garantías reconocidos en la ley, la Constitución política y los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. Esa es la nulidad absoluta de que trata el artículo 199. En el caso que nos ocupa, la defensa ha planteado una serie de nulidades, las cuales vamos a decidir en la forma que ya expliqué. Pero teniendo en cuenta que la defensa señaló que todas estas nulidades eran absolutas, es decir, se trata de las que regula el artículo 199 del Código Procesal Penal, cuya lectura voy a hacer en este momento para que todos estemos en sintonía de qué tipo de nulidad o a qué tipo de nulidad se ha referido la defensa y el contenido de la norma respectiva. El artículo 199, del Código Procesal Penal dispone: es nula la actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la ley, la Constitución política y los tratados o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá. Esta nulidad es insubsanable. Como el texto del artículo 199 pone en evidencia, no se trata de cualquier tipo de irregularidad o vicio, sino ha de haber impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la ley. Repito, no es cualquier tipo de irregularidad el que da lugar a este tipo de nulidad, sino una de aquellas que
haya impedido el pleno ejercicio de las garantías y los derechos. Habiendo señalado esto, vamos a verificar qué se planteó como primera nulidad por la defensa. La primera nulidad invocada se hizo radicar en el siguiente argumento, abro comillas. En la admisión de la investigación realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día 8 de junio de 2015, existió un incumplimiento en el plazo establecido en el artículo 488, que establecía que teníamos un plazo de 10 días para determinar si se admitía o no el proceso legal. Cierro comillas. Como se aprecia, esta argumentación no indica en qué consistió el vicio de nulidad, tampoco señala cuál fue el derecho infringido, ni explica de qué manera se dio la infracción que impidió el pleno ejercicio de los derechos de ese interviniente, que haya tenido como consecuencia la afectación de garantías y derechos reconocidos en la ley, la Constitución política y los tratados o convenios internacionales. Esa sola omisión hace que no exista un cargo, no existe un cargo de nulidad, existe una afirmación, una aseveración, pero no un cargo. Esa carga argumentativa le correspondía satisfacer a la defensa y no se hizo. Por lo demás, se puede señalar que el plazo de 10 días no es ni de caducidad ni de aquellos que pueda generar por sí mismo la afectación de derecho alguno, pues no constituye un derecho a favor de ningún interviniente, sino un término para que la Corte procure decidir la admisibilidad en ese periodo. Pero la imposibilidad de satisfacerlo por la gran cantidad de trabajo que tiene la Corte, los pocos recursos con que cuenta para afrontarlo y la necesidad de tener que ver el caso que se le presenta con la diligencia que se exige, hace que dicho plazo no esté sancionado con nulidad y a veces no pueda ser cumplido. Este caso tenía varios tomos. Que 9 magistrados se lean esos tomos en 10 días sin desatender las restantes obligaciones es muy difícil. En consecuencia, se niega la nulidad solicitada. La segunda nulidad se hizo consistir en lo siguiente. Tiene que ver con el hecho de que hubo querellas que fueron acumuladas por el magistrado fiscal mediante resoluciones de 20 de febrero de 2015 y 20 de marzo de 2015. Permítanme un momentito, por favor. Lo cual, a juicio de la defensa, genera nulidad. Es decir, que las admisiones efectuadas el 20 de febrero de 2015 y 20 de marzo de 2015 genera una nulidad. Esta es una afirmación que no fue sustentada en el sentido de que no se explica por qué la acumulación le ha impedido al interviniente el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la ley, la Constitución y los tratados o convenios vigentes en Panamá. Ello es suficiente para negar la petición de nulidad. Sin embargo, y de ahora en adelante ya no hablaré más de querellantes, magistrado fiscal, sino hablaré de acusadores. Ya ha quedado definido quiénes son los que tienen derecho a participar en esta audiencia, y en esta audiencia solamente hay dos partes, la defensa y los acusadores o la acusación. Entonces, la parte acusadora afirma que las acumulaciones realizadas mediante las mencionadas resoluciones que se cuestionan fueron efectuadas por instrucciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y el magistrado fiscal presentó incluso copia del acta del Pleno en la que se podrá observar que en efecto el Pleno dio instrucciones para que se diera una acumulación. Sin embargo, como ya he mencionado, el promotor de la nulidad no cumplió con la carga argumentativa para que demostrase por qué esa supuesta irregularidad, que tampoco se explicó si había una irregularidad en eso, hubo afirmaciones solamente,
tenía la capacidad de impedir el pleno ejercicio de derechos. No aprecia, por ende, este magistrado de garantías nulidad alguna en los acontecimientos que he descrito. Por tanto, se niega la nulidad solicitada. La tercera nulidad. Esta va a demorar un poco más. La defensa, a lo largo de su argumentación, planteó en diversas oportunidades y con diversos argumentos una nulidad sustentada en que al señor Martinelli no se le ha imputado ningún hecho punible, por lo cual no tiene la condición de imputado. La defensa sostuvo que el señor Martinelli, abro comillas, nunca en este caso ha sido notificado de la admisibilidad, cierro comillas, abro comillas. Se ha hecho una imputación sin haber sido notificado a ninguna de las partes, cierro comillas. No se ha efectuado una imputación formal. Expresó la defensa que, abro comillas, entonces nosotros anunciamos que hay una violación al debido proceso en esto de haber imputado una persona sin haberle corrido traslado. Nunca se le ha notificado, nunca estuvo presente, cierro comillas. En este proceso no se le ha respetado el debido proceso al señor Martinelli, es otra de las argumentaciones que ha señalado la defensa. Quien alegó que en la resolución de admisibilidad de 8 de junio de 2015, la Corte dejó claro que, abre comillas, la presente resolución únicamente dispone la admisión de las querellas, por lo que se trata de una decisión preliminar que no atenta contra la presunción de inocencia ni contra el debido proceso, cierro comillas. Agrega que, abro comillas, por eso nosotros estamos atacando y estamos señalando que hay una violación al debido proceso porque esto lo dice la propia Corte en la admisibilidad, cierro comillas. Finalmente, señala la defensa que es una violación al debido proceso, abro comillas, tener como imputación un acto formal que no se ha dado, no se ha comunicado, no se ha dado traslado y no se han establecido cuál de las 3 resoluciones de acumulación que ha hecho la Corte es la que se tiene como tal, cierro comillas. A juicio de todo lo anterior, a juicio de la defensa, todo lo anterior violó los artículos 3, 5, 10, 14, 24, 92, 93, 278, 280 del Código Procesal Penal y 32 de la Constitución Nacional. Sin embargo, la defensa no explicó cómo se produce la nulidad del artículo 199 del Código Procesal Penal, pues no expuso cómo se le ha impedido a su representado el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la ley, la Constitución y los tratados o convenios vigentes en Panamá. Los querellantes o la parte acusadora, por su parte, expresan que el señor Martinelli ha hecho uso de derecho de defensa mediante todos y cada uno de los abogados que han tenido poder en esta causa y que es un hecho que el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal tenía conocimiento de todos los cargos. Indican que el video de 4 de noviembre de 2015 de la cadena CNN en español demuestra que era un hecho público y notorio que el señor Martinelli estaba en la ciudad de Miami, que indicó que tenía en Panamá un equipo de abogados que podía notificarse con amplios poderes y que tenía pleno conocimiento de todo lo que sucede en el expediente en la República de Panamá vía sus abogados. Por otro lado, el doctor Rogelio Cruz, quien era abogado de Ricardo Martinelli, se notificó el día 12 de junio de la resolución de 8 de junio de 2015 y presentó reconsideración a la misma. Yo sé que el tema de la imputación ha sido un asunto recurrente y sé que de alguna forma el tema ha sido tocado en esta audiencia. Pero a mí me parece que para que haya claridad vale la pena señalar lo siguiente. La claridad en la decisión que se va a tomar respecto de esta nulidad. Los elementos de convicción suministrados por los intervinientes revelan que ante la Fiscalía Auxiliar de la República se inició una investigación relacionada con lo que ha sido denominado vulgarmente como pinchazos. En enero de 2015 se recibe en la Corte Suprema de Justicia copia autenticada de las investigaciones que habían adelantado las mencionadas fiscalías, dentro de las cuales existían varias querellas que habían sido presentadas por las víctimas de los hechos punibles investigados. Vale la pena destacar que los abogados del señor Martinelli Berrocal tuvieron acceso a la mencionada investigación. Para la época del arribo a la Corte de la copia de la investigación antes mencionada, algunas de las víctimas presentaron en esta Corporación de Justicia sendos escritos de querellas contra el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, lo que dio lugar a que se confeccionaran cuadernillos de dichas querellas. La defensa del señor Martinelli Berrocal se activó inmediatamente. Por ejemplo,
El 22 de enero de 2015, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal le otorgó poder al licenciado Rogelio Cruz Ríos y a la firma del licenciado Signi Citón Ureta en el expediente 50-15, expediente que después fue acumulado al expediente 138-15, que es el que tiene todo lo que ha acontecido en este caso acumulado y que es el que nos ocupa en este momento. Contentivo, ese expediente contentivo de la querella que había presentado en su contra el licenciado Michel Doens. En ese poder, el señor Martinelli Berrocal estableció su residencia, abro comillas, en Punta Pacífica, edificio Oceanía, piso 43, cierro comillas. En este orden de ideas, el 11 de febrero de 2015, el licenciado Citón presentó en varios cuadernillos contentivos de las querellas que las víctimas habían presentado contra su representado, una solicitud especial del mismo tenor, es decir, la solicitud era exactamente igual, mediante la cual le pedía a la Corte Suprema de Justicia que le ordenara a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada que remitiera el expediente original de la investigación que se había adelantado por delito contra la libertad, en la que figuraban como imputados los ciudadanos Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Vale la pena destacar que ese 11 de febrero de 2015, la señora Marta Linares Martinelli, en su condición, abro comillas, en su condición de apoderada de mi esposo Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, cierro comillas, le otorgó poder al licenciado Rogelio Cruz y a la firma del licenciado Signi Citón Ureta. En ese poder, la señora Linares de Martinelli no le establece ni domicilio ni residencia al señor Martinelli, tal y como lo revela la parte pertinente del aludido poder que a la letra dice, abro comillas. La suscrita Marta Linares de Martinelli, mujer panameña mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal número 8-239-406, vecina de esta ciudad de Panamá, en mi condición de apoderada de mi esposo Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, varón panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal número 8-160-293, otorgo poder al licenciado Rogelio Cruz Ríos. Cierro comillas. Punto suspensivo, por supuesto sigue todo lo demás. Como se aprecia, no hay domicilio ni residencia del señor Martinelli. Es importante destacar que, según afirmó el licenciado Carlos Herrera Morán, en su condición de abogado del señor Mauro Zúñiga, en el acto de audiencia del lunes 12 de julio de 2018, el señor Martinelli Berrocal había salido de Panamá el 25 de enero de 2015. Este poder fue presentado el 11 de febrero de 2015. Mediante resoluciones de 20 de febrero y 20 de marzo, ambas de 2015, se acumularon varias querellas al cuadernillo 138, que es el cuadernillo que nos tiene aquí. El magistrado fiscal presentó un listado de las actuaciones de la defensa en la audiencia pasada, efectuadas desde febrero de 2015 hasta noviembre de ese año. En ese cuadro se aprecia que todos los meses la defensa realizó alguna gestión en representación del señor Martinelli Berrocal. El magistrado fiscal reporta que la defensa presentó en total 12 solicitudes de copias, un recurso de reconsideración, 4 solicitudes, una de nulidad, una de desestimación de querellas, 2 de archivo y una advirtiendo violación al debido proceso. Todo lo anterior revela que la defensa no solo se enteró de lo que estaba aconteciendo antes del inicio de las investigaciones en la Corte, durante la fase de admisibilidad de lo remitido por las fiscalías y de las querellas y desde el inicio de la investigación hasta la presentación del escrito de acusación ante el magistrado de garantías, sino que obtuvo copias de las piezas procesales, elementos de convicción e información que estimó pertinentes para preparar la defensa. El 8 de junio de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de analizar las constancias procesales habidas en las copias de las investigaciones que habían sido remitidas por las fiscalías antes citadas, dispuso, entre otras cosas, abro comillas, admitir el conocimiento de la causa penal correspondiente a la compulsa de copias del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien en la actualidad es diputado del Parlamento Centroamericano, por los presuntos delitos de inviolabilidad de secreto y el derecho a la intimidad, peculado, abuso de autoridad y contra la seguridad informática y asociación ilícita. Esa resolución le fue notificada personalmente el 12 de junio de 2015 al licenciado Rogelio Cruz en su condición de abogado defensor del señor Martinelli Berrocal. Contra dicha resolución, el licenciado Rogelio Cruz Rijo interpuso el 17 de junio de 2015 recurso de reconsideración. Mediante resolución de 25 de junio de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano por improcedente el aludido recurso de reconsideración. Luego, mediante oficio CSF-SGP-1595 de 3 de julio de 2015, eso aparece en la resolución del acuerdo de sala 44-1 de 29 de julio de 2015, que en su momento
profirió el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia le solicita al Tribunal Electoral el levantamiento del foro penal electoral que amparaba al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Dicho tribunal, mediante el expresado acuerdo de sala 44-1 de 29 de julio de 2015, dispuso, abro comillas, levantar el foro penal electoral a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal en su condición de presidente y representante legal del Partido Cambio Democrático que fuera solicitado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Punto suspensivo, cierro comillas. Esa decisión fue recurrida por el licenciado Dimas Ernesto Guevara González, en su condición de abogado del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, y confirmada por el Tribunal Electoral mediante acuerdo de sala 46-1 de 7 de agosto de 2015. El 12 de agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión de la presente causa, designó al magistrado fiscal y al magistrado de garantías y dispuso que a partir del 13 de agosto de 2015 ambos estaban en capacidad de ejercer sus funciones, por lo que es a partir de ese momento que se iniciaron las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, como se aprecia, previo levantamiento del fuero penal electoral. De acuerdo al texto del artículo 491 del Código Procesal Penal, que estaba vigente para esa época, la investigación debía realizarse en el plazo de 2 meses. El 9 de octubre de 2015, el magistrado fiscal presentó escrito de acusación contra el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. El magistrado de garantía fijó para el 11 de diciembre de 2015 la fecha en que debía tener lugar la audiencia de acusación, la cual no se pudo realizar debido a la inasistencia del señor Martinelli Berrocal, por lo cual fue declarado en rebeldía. El 21 de diciembre de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención provisional del mencionado señor, contra quien hubo que realizarse un trámite de extradición que culminó con su entrega en Panamá el 11 de junio de 2018, fecha en la que el magistrado de garantías le comunicó sus derechos y puso de presente los cargos de la acusación, tal y como exige la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde enero del 2015 hasta el día en que el señor Martinelli Berrocal fue entregado en Panamá debidamente extraditado, dicho señor estuvo fuera del país, a sabiendas de que aquí existían unos procesos penales en su contra, entre ellos el presente proceso penal. En efecto, en la audiencia del lunes 2 de julio de 2018, el magistrado fiscal presentó un USB contentivo de una entrevista que el señor Martinelli Berrocal brindó el 4 de noviembre de 2015 en el programa Café de CNN en español. Durante la entrevista, en diversas ocasiones el señor Martinelli Berrocal hizo manifestaciones que demuestran que no solo conoce los hechos que se le atribuyen y los elementos de convicción relacionados con esta causa y con el expediente relacionado con la comida deshidratada, sino que no tenía ninguna intención de regresar a Panamá. Pues bien, la defensa ha insistido que en el procedimiento contra diputados es necesario realizar una audiencia de imputación, conforme a los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal, que es una norma que rige en el procedimiento penal general u ordinario, es decir, el que se aplica a todas las personas que no ostentan un cargo de aquellos por los cuales deban ser investigados mediante un procedimiento especial. También ha señalado la defensa que era necesario notificar personalmente a su representado de la decisión de 8 de junio de 2015, mediante la cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia admitió la causa en contra del señor Martinelli Berrocal. Los efectos prácticos de ese planteamiento jurídico errado, visto los hechos del presente caso, conducirían a que el señor Martinelli Berrocal no hubiera podido ser investigado de ninguna manera en este caso, y con ello el incumplimiento de un fin constitucionalmente válido. Veamos. El señor Martinelli Berrocal se fue de Panamá en enero de 2015, sin ninguna intención de regresar para hacerle frente a los casos que se estaban tramitando, entre estos el presente. Su decisión de no regresar es patente. Lo demuestra el hecho de que estuvo casi 3 años fuera del país y que hubo que extraditarlo. Tal deseo de ponerse fuera del alcance de la justicia o de la jurisdicción nacional fue declarado expresamente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2015, cuando ordenó su detención provisional. En estos términos se expresó nuestra más alta corporación de justicia. Abro comillas. Es notorio para este tribunal colegiado que la actitud asumida por el señor Martinelli Berrocal de sustraerse de la jurisdicción nacional se ha convertido en una circunstancia que atenta contra el normal desenvolvimiento del proceso que se le sigue. El Pleno es consciente que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar todo comportamiento descrito como punible, además velar y salvaguardar los derechos tanto del imputado como de las víctimas afectadas por las conductas investigadas. Esta función del Estado obliga a adoptar resoluciones
judiciales para resolver conflictos en tiempos razonables, en el marco del debido proceso, tal como lo dispone el artículo 15 del Código Procesal Penal, cuando indica que toda persona, tanto víctimas como investigados, tienen derecho a una decisión definitiva emitida en tiempo razonable. En base a lo anterior, puede afirmarse que existe una clara justificación para que el Estado en este caso agote las medidas procesales a su disposición que aseguran la comparecencia ante los estrados nacionales del señor Ricardo Martinelli Berrocal con la finalidad de lograr su participación en la presente causa como lo mandata la ley, en un tiempo razonable. La medida de detención provisional solicitada encuentra plena justificación por razón de la evidente desatención al proceso por parte del investigado, a pesar de los requerimientos de los entes jurisdiccionales y las víctimas correspondientes para que comparezca en derecho a esta causa, pues su ausencia impide el desarrollo y la culminación del proceso. Cabe agregar que de no insistir el Pleno en la necesaria comparecencia del investigado, desatendería la obligación constitucional plasmada en el artículo 17 de la Carta Fundamental, según la cual las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros en su jurisdicción, asegurando la efectividad de los derechos individuales y sociales, cumpliendo y hacer cumplir, así dice, cumpliendo y hacer cumplir la Constitución, los convenios sobre derechos humanos y la ley, todo esto en el marco del cumplimiento del debido proceso. Fin de la cita. Pero la entrevista en CNN en español también puso en evidencia su deseo de no regresar. En dicha entrevista, el señor Martinelli Berrocal dijo que él salió de Panamá con dos agendas, una personal y otra política, y expresó: tengo un equipo de abogados que pueden notificarse en Panamá con amplios poderes. La cita empieza donde dice lo siguiente, abro comillas: tengo un equipo de abogados que pueden notificarse en Panamá con amplios poderes, cierro comillas. Es decir, para el señor Martinelli Berrocal su defensa la iban a realizar sus abogados, porque él no pretendía regresar, ya que el presidente Varela lo quiere fuera del país. Los casos que se adelantan en Panamá representan una persecución política. Todo esto que estoy diciendo es lo que se escucha en el video. En Panamá no hay presunción de inocencia ni seguridad jurídica, es invivible. Todo el que se oponga a Varela va para la cárcel, le meten medidas cautelares, le auditan sus empresas, como hicieron con las de él. No hay leyes, puede pasar lo que sea, y sus abogados, abro comillas, pueden notificarse en Panamá con amplios poderes, cierro comillas. El planteamiento de la defensa de existir que en el presente caso se le debía notificar personalmente a su representado la resolución de admisión es algo que echa por tierra el propio Martinelli Berrocal cuando dijo en CNN en español que, abro comillas, tengo un equipo de abogados que pueden notificarse en Panamá con amplios poderes, cierro comillas. Como su intención era la de no hacerle frente a los casos en Panamá, para el señor Martinelli sus abogados tenían amplias facultades para notificarse y para defenderlo. Pero si al señor Martinelli había que notificarlo personalmente una resolución de la que no pretendía notificarse, eso complicaba la tramitación de este proceso penal, para lo cual en esa época el magistrado fiscal contaba solo con 2 meses para investigar. Por otro lado, la exigencia de la defensa de que a su representado se le debía hacer una audiencia de imputación conduciría a que éste no hubiera podido ser investigado. En efecto, si al señor Martinelli habría que hacerle una imputación en los términos del artículo 280 para que adquiriera la condición de imputado, ello significaba que había que notificarlo en el lugar donde estuviera en el extranjero para que compareciera a la audiencia de imputación en Panamá. Sin embargo, el señor Martinelli podía dejar de venir a dicha audiencia sin ninguna consecuencia jurídica, pues, según ha dejado ver la defensa a lo largo de este proceso penal, al no tener la condición de imputado, no se le podía ni declarar en rebeldía ni aplicar ninguna medida cautelar como la detención provisional, que son instrumentos para hacerlo comparecer contra su voluntad, porque esas medidas únicamente proceden respecto de la persona que ha sido imputada y él no tenía la condición de imputado, ya que no se le había imputado ningún hecho punible en una audiencia de imputación, que paradójicamente el señor Martinelli se encargaría de asegurarse con su salida a Panamá de que no tendría lugar. Que el señor Martinelli Berrocal no comparecería a una audiencia de imputación es indudable. Así lo dejó establecido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando así se intuye, mejor dicho, lo establecido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando dictó la detención preventiva el 21 de diciembre de 2015 y todo lo que hemos mencionado con anterioridad. Como la falta de comparecencia no tendría ningún efecto jurídico contra el señor Martinelli Berrocal, el antiguo
el exiguo plazo de 2 meses de investigación con que contaba el magistrado fiscal finalizaría antes de que culminaran los trámites de notificación mediante los tratados de asistencia legal mutua, que eran los sugeridos por la defensa para notificar al representado. El vencimiento de los plazos de investigación genera, de acuerdo al artículo 350, un sobrecimiento. La interpretación de las normas que hace la defensa conduce a un fin constitucional y procesalmente no válido. En cambio, la posición de la Corte Suprema de Justicia representa un fin constitucional, convencional y procesalmente válido, porque la aplicación de las normas conduce a un resultado satisfactorio para todas las partes y permite que éstas puedan defender sus derechos y hacer que el proceso avance a través del cauce del debido proceso, dentro del cual el señor Martinelli también tiene garantizados sus derechos. La Corte ha señalado que el procedimiento penal contra diputados no tiene una audiencia de imputación como la prevista para el procedimiento general u ordinario en el artículo 280 del Código Procesal Penal y que la admisión de la causa hace las veces de una imputación. Ello constituye una interpretación totalmente válida, pues le permite al diputado que se deje notificar y que quiera realmente defenderse, tener conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas que hay en su contra, y a la vez no permite que el diputado que quiera evadir la justicia saliendo del país logre su cometido, ya que puede ser traído extraditado, cosa que no se podría conseguir con la interpretación errada que ha realizado la defensa. En un Estado de Derecho, los derechos que se reconocen a favor de las personas contra las cuales aquel pretende o efectivamente ejerce una pretensión punitiva no han sido concebidos para que éstas se coloquen en posición de desatender el proceso y de entorpecer sus fines, sino para que puedan defenderse adecuadamente. Toda interpretación que conduzca al absurdo de pensar que los derechos fueron concebidos para malograr un proceso no tiene claro ni las luchas por el reconocimiento de esos derechos que ha librado a la humanidad, ni las razones, ni el porqué, ni el para qué del reconocimiento de esos derechos. Hay una evidente distorsión en ese tipo de pretensión hermenéutica. Por ello, los códigos se esmeran en señalar que las partes deben comportarse de buena fe y con lealtad procesal. Así como el imputado o acusado tiene derechos, las víctimas también los tienen, y éstas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tales derechos están en el mismo plano de importancia con los de los imputados y acusados. De ahí que deba encontrarse un equilibrio en el aseguramiento de los derechos de las partes, entiéndase, imputados, acusados y víctimas. El garantismo no es sinónimo de desatención ni obstrucción de los fines del proceso. El fundamento del por qué se reconoce una imputación con la admisión de una denuncia o querella contra un contra un diputado, o con la admisión de una causa que se está investigando en el Ministerio Público y que le ha sido remitida a la Corte porque en dicha causa figura un diputado, ya ha sido dado en varias ocasiones, por lo que no es necesario volver a repetirlos. Pero vale la pena expresar lo que sobre el particular dice la doctrina, abro comillas. La imputación consiste en la atribución a una persona de un hecho aparentemente punible. Eso está en la página 79-80 del libro que se llama El juicio de acusación, del autor Felipe Ortego. Nótese la definición. La imputación consiste en la atribución a una persona de un hecho aparentemente punible. Exactamente lo que dice la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus resoluciones de admisión. Cierro comillas, las comillas del libro de la página 79-80. Abro comillas, puede ser tanto judicial como provenir de terceros, el querellante o el denunciante. Pero aún en este caso se precisa una declaración judicial que, implícita o explícitamente, señala a una persona como posible responsable de los hechos que se le atribuyen. Así sucede con la admisión de una denuncia o querella. Cierro comillas, eso está en la página 120 del expresado libro. En este orden de ideas, el artículo 2006 del Código Judicial establecía que el sujeto pasivo de la acción penal es el imputado, y es tal toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito, o toda persona contra la cual se formalice una querella. Pues bien, los abogados del señor Martinelli Berrocal pierden de vista el comportamiento procesal de su representado y piden el reconocimiento de derechos como si ese comportamiento en la causa no tuviera ningún tipo de repercusión. El derecho de defensa personal, como suelen ser los derechos, es renunciable por el titular del derecho. Esa renuncia puede ser expresa o tácita. En el caso que nos ocupa, existen innumerables evidencias de que el señor Martinelli Berrocal renunció a ese derecho de defensa personal, mas no al derecho de la defensa técnica.
Así lo demuestra, su salida de Panamá en enero de 2015 sin el deseo de regresar para estar en derecho, es decir, para defenderse personalmente, dejando a un equipo de abogados con amplias facultades para notificarse, tal como expresó en CNN, porque él iba a realizar su agenda personal, eso también lo dijo, que significaba gozar de la vida, y su agenda política desde el extranjero, que significaba oponerse al señor Varela sin incurrir en el mismo riesgo que incurrió Leopoldo López, que estando detenido no puede hacer oposición. Él decía que él no iba a estar detenido. Eso se infiere de sus manifestaciones en CNN. La expresada renuncia también puede apreciarse en el reconocimiento que hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de que el señor Martinelli Berrocal se puso fuera del alcance de la jurisdicción nacional, en el hecho de que estuvo fuera de Panamá por casi 3 años a sabiendas de que acá existían varios procesos penales, entre ellos el presente caso, en el hecho de que tuvo que ser traído extraditado y, entre otros, en el hecho de que litigó ampliamente en Estados Unidos para no ser extraditado. Todos estos hechos son indicativos de que el señor Martinelli Berrocal no quería venir a Panamá a enfrentar la justicia. Es más, cuando usted ve el video, allí se dice que es que él no viene es porque Varela no lo quiere en Panamá. Esa negativa a enfrentar la justicia implica una renuncia al derecho de defenderse personalmente. No hacía defenderse mediante una defensa técnica, a través de su equipo de abogados, quienes han estado muy pendientes de las investigaciones y han presentado recursos y acciones para tutelar sus derechos, tal y como lo demuestra el cuadro presentado por el magistrado fiscal. Es válido que una persona renuncie al derecho a defenderse personalmente y que deje que sea la defensa técnica la que se encargue de defenderla. De hecho, en la gran mayoría de los casos, las personas no se defienden personalmente en el proceso, sino que dejan todo en manos de sus abogados. Sin embargo, es un comportamiento procesalmente indebido, un sinrazón jurídico, ponerse fuera del alcance de la justicia por tantos años, lo que es indicativo de una evidente renuncia al derecho a la defensa personal, y por otro lado plantear que es necesario que se realice una audiencia de imputación, cuando se sabe de antemano que por ese camino el resultado sería el de la imposibilidad de que se realice una investigación, y con ello uno de los fines constitucionales del proceso penal quedaría sustraído. La actitud que demostraría que no se ha renunciado a la defensa personal consistiría en comparecer voluntariamente al proceso y pedir que se formule una audiencia de imputación en caso de que verdaderamente se creyera que una audiencia de ese tipo era necesaria. Pero salir huyendo y después de ser extraditado, pretender anular el proceso es un verdadero despropósito procesal. Esa no es la finalidad ni de los derechos ni del proceso. Téngase en cuenta que los hechos revelan que el señor Martinelli Berrocal no pretendía regresar voluntariamente a Panamá, lo cual, de aceptar como válida la hipótesis jurídica de la defensa, hubiese traído como consecuencia la imposibilidad de realizar una investigación en el plazo de 2 meses que existía en esa época, pues la tramitación de cualquier exhorto habría consumido un tiempo considerable. ¿Y está claro? El tema que he venido señalando no es nuevo y tiene en la jurisprudencia comparada un parangón. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha señalado lo siguiente, abro comillas: cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor libremente designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva, pero no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica. Defensa técnica es por falta de tener un abogado. Cierro comillas. Es irrefutable que quien se oculta se pone fuera del alcance de la justicia o de la jurisdicción, por lo cual la construcción colombiana coincide con la panameña, en el sentido de que quien así proceda, esto es, quien se pone fuera del alcance de la justicia, ha renunciado al derecho de defenderse personalmente, delegándolo en la defensa técnica. Pero también está claro que cuando dicha persona es traída al proceso en forma coercitiva, como sería el caso de la extradición, esta no puede pretender que se retrotraiga el procedimiento o que se repitan actuaciones cumplidas mediante la declaratoria de nulidad, porque dichas actuaciones son válidas dada la renuncia al derecho de defenderse personalmente, decisión que voluntariamente tomó el señor Martinelli en el presente negocio al mantenerse fuera del alcance de la justicia panameña por casi 3 años,
estando en pleno conocimiento de la existencia del presente proceso, tal como lo revela su participación en la entrevista brindada en CNN en español y el hecho de tener un equipo de abogados que tienen el deber jurídico de mantenerlo informado sobre lo acontecido en el proceso. Por ello, no puede jurídicamente solicitar con éxito la nulidad que se ha analizado, la cual es negada. La posición jurídica de la Corte encuentra respaldo en las normas que regulan el procedimiento de diputados y en los principios constitucionales y convencionales. Es consona con la actitud asumida por el señor Martinelli Berrocal de salir del país y con ello renunciar a defenderse personalmente al mantenerse por casi 3 años fuera del alcance de la justicia. No permite la desatención de los fines del proceso, garantiza los derechos de todos los intervinientes, incluso los del señor Martinelli, quien siempre ha tenido abogado y ha contado con casi 3 años para preparar su defensa de fondo. Respeta el derecho de las víctimas, no obstaculiza la justicia, garantiza el debido proceso, reconoce el derecho del imputado a renunciar al derecho de defenderse personalmente, asegura sus derechos, pues al llegar extraditado le fueron comunicados inmediatamente por el magistrado de garantías y permite que el proceso avance con miras a que exista en su momento una decisión en derecho. Habiendo expresado todo lo anteriormente expuesto, este magistrado de garantías niega esta nulidad presentada por la defensa. Y vamos a hacer un receso de unos 10 o 15 minutos para volver a vernos y poder exponer la decisión con relación a las otras nulidades. Seguimos en el tema de nulidades. Y antes de continuar, sería importante dejar establecido cómo los elementos que cada persona que va a presentar una nulidad debe tener en cuenta. Ya al principio esbozamos cómo deberían plantearse las nulidades, pero ahora también hay un tema trascendental, que es el siguiente. Está legitimado para pedir una nulidad, abro comillas, de acuerdo al artículo 198. El interviniente en el procedimiento perjudicado por el vicio y que no hubiera concurrido a causarlo, cierro la comilla. En otras palabras, usted no puede ser el creador, artífice, promotor, instigador, ayudador o gestor de una nulidad y después venir a solicitarla. El código, ni el sentido común, ni el más mínimo sentido de justicia toleran ni aceptan una postura como esa. Pues bien, en el orden que al menos tengo yo anotado, sigue el tema relacionado con la nulidad por fuero penal electoral. Y en la audiencia en la última sesión de la audiencia, en la que se plantearon las nulidades, el abogado de la defensa que participó señaló lo siguiente, abro comillas. Queremos señalar dentro de otras nulidades las siguientes que hemos traído aquí. Hay una violación al fuero penal electoral que fue anunciada previamente y la sustentamos porque cuando fue admitida por parte de la Corte el día 8 de junio de 2015, se transgredió el fuero penal del señor Ricardo Martinelli. Actuando mediante resolución del día 8 de junio, el Tribunal Electoral, en conocimiento de ello, amplía a la Corte Suprema de Justicia mediante nota 848 DG 2015, que el 11 de junio de 2015, donde le señala al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que al señor Martinelli Berrocal le quedaba en firme la convocatoria de elecciones que tendría fuero penal electoral el día 8 de junio de 2015. Magistrado, el día 8 de junio de 2015, que esta Corte admite las querellas en un acto procesal formal, había un elemento donde el señor Ricardo Martinelli tenía fuero penal electoral. Esto es una causal de nulidad en base a las siguientes disposiciones legales. En el artículo 218b y el numeral 2 del artículo 218c de la Ley 29 de mayo de 2017, que reforma el Código Electoral, señala en el artículo 20 que, magistrado, en esta ley se establece que no pueden ser investigados, detenidos ni arrestados los procesados en materia penal
sin que medie autorización expresa del Código Electoral. Aquí el propio artículo 218 señala que es causal de nulidad del proceso la violación del fuero penal electoral. Aquí lo que se hizo, magistrado, fue que primero se violó la ley. La Corte primero viola la ley al intentar ejercer un acto jurisdiccional de admisión de querella, y después que nosotros la defensa le advertimos que el señor Ricardo Martinelli tenía un fuero penal electoral porque la Corte debió haberlo previsto y sabido, entonces es que manda a solicitar el levantamiento del fuero penal electoral. Entonces, esto es insubsanable. Primero violó la ley, digo que está violada, y después de eso vamos a ver cómo la corregimos. La norma es clara, magistrado, esto acarrea violación absoluta al proceso que estamos siguiendo. Así fue planteada la nulidad relacionada con el fuero penal electoral. La acusación señaló que no se invocó el fuero penal electoral por escrito y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la primera comparecencia, por lo que se produjo la renuncia tácita a dicho fuero conforme al decreto 11 de 2008 del Tribunal Electoral. A pesar de que la defensa no invocó el fuero, la Corte suspendió el proceso y le solicitó al Tribunal Electoral verificar si el procesado tenía algún tipo de fuero penal electoral, y dicha entidad, mediante resolución 44-1 de 29 de julio de 2015, confirmada mediante acuerdo 46-1 de 7 de agosto de 2015, le levantó el fuero penal electoral a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Fue después de eso que el 12 de agosto de 2015, fundamentado en los levantamientos del fuero, el Pleno de la Corte Suprema levantó la suspensión de la causa penal y se comunicó al magistrado fiscal y al magistrado de garantías que debían ejercer sus funciones. De esa forma, la acusación responde esta nulidad. Lo primero que debo señalar es que la defensa no presentó documentación alguna con la que se pudiese acreditar que en efecto se le había comunicado a la Corte Suprema de Justicia antes de que se admitiera la causa penal de que el señor Martinelli tenía fuero penal electoral. En segundo lugar, aunque se hubiese hecho esa advertencia, para la fecha en que se levantó por parte del Tribunal Electoral y a petición de la Corte Suprema de Justicia, el fuero penal electoral le garantizaba a la persona que no fuese arrestada, detenida o procesada, pero no tenía incluido la imposibilidad de ser investigada. Esa posibilidad del fuero de que no se puede realizar una investigación vino a introducirse fue con la ley 29 de mayo del 2017, es decir, 2 años después. Y en ambas regulaciones, tanto la que existía para la época del 2015 como la que rige actualmente, con la ley del 2017, era y es necesario que la persona invoque el fuero y que debe invocarlo en su comparecencia. Por lo cual, lo que ocurrió en este caso demuestra lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia admitió una causa mediante resolución de 8 de junio de 2015. Esa admisión no es un acto de investigación, es un acto de admisión. El Código Procesal Penal expresa en qué consisten los actos de investigación. 2. La Corte no inició, es decir, no permitió que el magistrado fiscal pudiese iniciar ninguna investigación. Lo que hizo fue pedirle primero al Tribunal Electoral que certificara si el señor Martinelli tenía fuero. Una vez el tribunal le contestó que sí, entonces instruyó al magistrado presidente de esa época para que solicitara el levantamiento del fuero. El levantamiento del fuero fue decretado en una primera resolución que fue recurrida por los abogados de la defensa y luego confirmada por el Tribunal Electoral. Luego de que la Corte recibió el levantamiento del fuero por parte del Tribunal Electoral, el 12 de agosto del 2015 dictó una resolución en la que levantaba la suspensión
del procedimiento, es decir, la Corte admitió el 8 de junio y ahí quedó suspendido la tramitación de ese proceso, el 138-15. El 12 de agosto del 2015 la Corte levantó la suspensión del procedimiento, dispuso que el magistrado fiscal y el magistrado de garantías entraran a ejercer sus funciones a partir del día siguiente, es decir, a partir del 13 de agosto del 2015, y es el 13 de agosto del 2015 cuando el magistrado fiscal queda en capacidad de poder realizar actos de investigación, por lo cual la argumentación que hemos señalado con anterioridad demuestra que no se ha violado el fuero penal electoral, porque, repito, primero, en esa época, los decretos y la ley electoral que regulaban el fuero penal electoral no incluían la imposibilidad de que se realizara investigación. Lo que los decretos respectivos y la ley decía era que la persona tenía fuero para no ser arrestado, detenido o procesado. Dos, utilizar una ley del año 2017 con efectos retroactivos con el propósito de incluir la imposibilidad de ser investigado no es posible en nuestro sistema constitucional, porque las leyes solamente tienen efectos retroactivos cuando son de orden público y en ellas se establezca que son de orden público, y en materia penal siempre que beneficien a la persona. Tres, en este caso no hubo ningún acto de investigación por parte de la Fiscalía sin que antes se hubiese levantado el fuero penal electoral. Por las razones que he señalado, entonces se niega la moción de nulidad sustentada en un fuero penal electoral que nunca fue un hecho o un asunto que hubiese podido afectar la tramitación de este expediente por las razones que he dicho, y además, como ya también señalé, la defensa no nos suministró ninguna información que dijera que había pedido que se aplicara el fuero, y como ya dije, aunque lo hubiese hecho, no hubiera cambiado en nada la argumentación que he señalado. El otro tema es el relacionado con una nulidad que se sustenta en el artículo 191 de la Constitución Nacional. Y voy a leer el fundamento de esta nulidad. Abro comillas. Queremos también anunciar que existe y es causal de nulidad la violación en cuanto a lo que establece la admisibilidad de las querellas por dos razones, magistrado. Las querellas fueron admitidas por un tipo penal que se debe entender que es inexistente para la condición del señor Ricardo Martinelli por dos razones. En la formal acusación que hace el magistrado Harry Díaz en la página 2, segundo párrafo, donde dice relación precisa de la circunstancia de los hechos y argumento esta nulidad que es una nulidad absoluta, magistrado. En la página 2 de la argumentación, el magistrado dice que entre el año 2012 y mediados del 2014, aproximadamente en la planta baja del edificio conocido como 155, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad, el magistrado Harry Díaz hace cargos en contra del señor Martinelli, en este caso porque él señala que habían órdenes impartidas por el presidente de la República y que era presidente del Consejo de Seguridad. El acto que estamos decidiendo, que se está ventilando ante sus tribunales, magistrados, es un acto cuando él ejercía el cargo de presidente de la República de Panamá. Y si nosotros nos vamos a ver, magistrado, aquí se han admitido unas querellas en contravención a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Nacional, que no lo hizo usted, ni lo hice yo, ni los querellantes, ni las partes, y lastimosamente la Constitución Nacional en su artículo ha sido muy clara en señalar en qué causas un presidente, cualquiera que sea el presidente, los presentes y los futuros son investigados y señalados. Y le señalo, magistrado, dice el artículo 191 de la Constitución Nacional que es una causal de nulidad absoluta en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al desenvolvimiento de las querellas, que esto no da lugar a interpretación, y este es un artículo claro en cuanto establece el presidente, el vicepresidente de la República, solo son responsables en los siguientes casos. 1, por esta limitación de sus funciones constitucionales, que no es el caso, por actos de violencia o acción
en el curso del proceso electoral, por impedir reunión en la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones en los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución, y el último delito que dice cuándo es responsable un presidente por sus actuaciones, dice por los delitos contra la personalidad interna del Estado o contra la administración pública. ¿Qué le queremos decir, magistrado? Que en este catálogo de delitos no aparece por ninguna parte los supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. El señor Ricardo Martinelli, en su actuación de presidente, en base a lo que establece la norma constitucional, siendo una causal de nulidad, no podía ser ni admitida ni podía ser investigado por un delito, y lastimosamente se han admitido querellas en violación al fuero penal y en violación a la Constitución. Esto no tiene objeto ni es objeto de interpretación. Por su parte, la acusación señala que no es cierto que el acusado no puede ser investigado por delitos cometidos durante el tiempo que fue presidente de la República, en virtud de lo que establece el artículo 191 de la Constitución. Ese artículo 191 se refiere a las actuaciones políticas del gobierno del presidente de la República y no a delitos comunes del presidente de la República. Esa interpretación colocaría al presidente de la República por encima de la ley, y nadie en un Estado democrático de derecho está por encima de la Constitución y de la ley. Expresa el tribunal lo siguiente. El artículo 191 de la Constitución Nacional no establece ningún tipo de inmunidad a favor de ningún presidente ni de ningún expresidente, ni limita la responsabilidad del presidente o de un expresidente a los casos establecidos en ese artículo. Por ello, es posible juzgar a un presidente o expresidente no solo por los actos y delitos previstos en el artículo 191, sino por actos y delitos distintos a los establecidos en el mencionado artículo. Los precedentes de la Corte Suprema de Justicia así lo demuestran. La Corte ha sido muy clara en esto a lo largo de sus precedentes. Lo que la Corte ha establecido al interpretar el artículo 191 de la Constitución es que si un presidente comete alguno de los hechos contemplados en el artículo 191, la autoridad competente para investigar y juzgar al presidente de turno es la Asamblea Nacional. En cambio, si un presidente comete un delito o acto distinto de los previstos en el artículo 191 de la Constitución, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia juzgar al presidente en turno. En efecto, en la sentencia de 7 de abril de 1991, la Corte concluyó lo siguiente, abro comillas: para algunos autores, la responsabilidad del presidente exigida a través de un juicio implica fundamentalmente un problema de tipo político. De aquí la importancia que la Constitución se haya encargado de definir, como lo hace aquí el artículo 186, ese corresponde al actual artículo 191, cuáles son los casos por los cuales responde el presidente de la República ante el órgano legislativo. Es vital reconocer que tanto los preceptos constitucionales como la ley tienen como fundamento la tutela de los derechos sociales e individuales que garanticen la vida en un ambiente de paz, dignidad y libertad. Por ello, no es posible que ningún funcionario, no importa su jerarquía, esté al margen de ellas. Tanto el presidente de la República como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son, entonces, responsables por la infracción del Código Penal, sin importar la posición que ostentan. Ahora bien, siguiendo el mismo esquema establecido para el caso de infracciones de policía, dado el alto cargo político que ocupan, la competencia para conocer de estas infracciones corresponde necesariamente a la Corte Suprema de Justicia. Fin de la cita. En conclusión, el artículo 191 de la Constitución no impide que ningún presidente o expresidente pueda ser investigado y juzgado por cualquier delito que haya cometido antes de ser presidente o durante el tiempo en que fue presidente, por lo cual no es cierto que un presidente o expresidente solo sea responsable por los casos y delitos previstos en el artículo 191. Ni los precedentes de la Corte Suprema ni la práctica permiten esa conclusión. En efecto, los precedentes y práctica demuestran que 1. Se han seguido procesos penales contra la persona que está ocupando en ese momento el cargo de presidente de la República por delito que cometió antes de haber sido elegido presidente de la República. 2. Se han seguido procesos penales contra expresidentes de la República por delitos cometidos durante el tiempo que fueron presidentes. 3. Se han seguido procesos penales contra la persona que está ocupando en ese momento el cargo de presidente de la República por delito cometido siendo presidente de la República. 4. Actualmente se está adelantando un proceso penal contra un expresidente de la República por delito cometido durante el tiempo en que fue presidente
Vale la pena aclarar que no se trata del caso del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, sino de un expresidente anterior a quien se le sigue o se le siguió proceso penal por delito de blanqueo de capitales. En conclusión, el artículo 191 de la Constitución no impide que ningún presidente o expresidente pueda ser investigado y juzgado por cualquier delito que haya cometido antes de ser presidente o durante el tiempo en que fue presidente de la República. El otro cargo de nulidad o la otra nulidad tiene que ver con el doble juzgamiento. El cargo de doble juzgamiento consiste básicamente en que, de acuerdo a la defensa, durante el tiempo en que el señor Martinelli Berrocal fue presidente de la República, se interpusieron en su contra 3 denuncias por hechos que la defensa alega son similares o iguales a los que han sido objeto de investigación en este proceso penal. De acuerdo a la defensa, la comisión respectiva de la Asamblea archivó cada una de esas denuncias y la defensa estima que al haber mediado ese archivo en la Asamblea, ello constituye una razón suficiente para dar por acreditada la causal de nulidad consistente en la prohibición de doble juzgamiento. Los querellantes se opusieron a esa moción y básicamente señalaron que para poder hablar de nulidad por doble juzgamiento es necesario que medie una sentencia condenatoria en la que los hechos por los cuales la persona haya sido juzgado hayan sido declarados como ilícitos y además tener la virtud de condenar a esa persona a una pena. De manera que una vez exista una sentencia, es imposible volver a juzgar a esa persona por los mismos hechos. Y yo no tendría nada más que agregar. En efecto, para poder hablar de doble juzgamiento es necesario o que exista una sentencia o una resolución de aquellas que hacen tránsito a cosas juzgadas, que son los autos de sobrecimiento. Por lo cual, los únicos tipos de resoluciones que tienen la virtud de hacer que unos hechos no puedan volver a ser ni siquiera investigados o juzgados en su momento son una sentencia o un auto de sobrecimiento definitivo. El tipo de decisión que toma la Asamblea Legislativa cuando no le da trámite a una denuncia y lo que genera es un correspondiente archivo no es una sentencia. Y téngase en cuenta que esa resolución ni siquiera permite que haya una investigación. Por lo cual, para poder hablar de sentencia es necesario que haya existido una investigación, un enjuiciamiento, un juzgamiento y una sentencia. O que haya existido una investigación y un acto de sobrecimiento definitivo. Y esa no es la realidad que se genera con lo acontecido, en este caso, en la Asamblea Nacional. Por lo cual, el tema de la nulidad sustentada en el doble juzgamiento es también negado. La otra nulidad tiene que ver con la alegada inmunidad que se afirma tiene el señor Martinelli Berrocal por ser, y aquí hay un planteamiento un poco interesante, por ser, por un lado, parlamentario del Parlamento Centroamericano,
una condición que en esta audiencia se ha discutido que no tiene, pero que yo entiendo que a lo que se refiere es que en el momento en que se inició este proceso y durante la tramitación del mismo, el señor Martinelli ostentaba la condición de diputado del Parlacén y, de acuerdo a la defensa, ese hecho genera que tenga una inmunidad y que al tener esa inmunidad era y es necesario para que un proceso penal que se pueda seguir en su contra cuente con el levantamiento de la misma por parte del Parlamento Centroamericano. Es importante señalar que en ninguna de las argumentaciones la defensa señaló o expresó más bien en qué consistía la inmunidad del señor Martinelli. Sí trajo a colación un número plural de resoluciones, opiniones dadas por la Corte Centroamericana de Justicia, las cuales cuando se lee bien y detenida y sosegadamente nos damos cuenta que no tienen aplicación al caso que nos ocupa. No hay tiempo para hacer eso y sobre todo por el hecho de que el señor Martinelli tiene una cita ahora a la 1 y yo quisiera que él pudiera comparecer a su cita médica, a que le puedan quitar lo que le tengan que quitar, que le han puesto. Pero la lectura de de toda esa documentación que trajo la defensa pone de manifiesto que no son aplicables al caso que nos ocupa. Repito, en ningún momento la defensa señaló en qué consistía la alegada inmunidad. La acusación expresa que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano señala en el artículo 22 que los diputados del Parlamento Centroamericano gozan en el estado donde fueron electos las inmunidades y privilegios que gozan los diputados de los congresos de las asambleas nacionales. Pero en Panamá no existe una inmunidad parlamentaria, ya que la misma se eliminó desde el año 2004. El Pleno no necesita autorización de nadie para investigar a un diputado. En cuanto a la consulta prejudicial que citó la defensa número 3-604-210 de la Corte Centroamericana de Justicia, la acusación indica que no es vinculante para Panamá y no lo es en la medida en que Panamá no ha ratificado el tema de la Constitución de la Corte Centroamericana de Justicia. A mi modo de ver, si la Corte Centroamericana de Justicia tiene o no jurisdicción en Panamá, no juega un rol en la decisión que yo he de tomar. Pero lo cierto es que la defensa, los creyentes acreditaron que la Corte Centroamericana no tiene jurisdicción desde su punto de vista con la documentación suministrada para obligar a Panamá a hacer nada. Repito, los casos que trajo la defensa no tienen nada que ver. Lo que sí es trascendente para poder tomar una decisión es lo relacionado con la documentación que trajo la defensa cuando, a propósito de un caso que se sigue o se siguió el estatus actual del mismo, lo desconozco, contra el señor Martinelli, la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado que se había encargado, se estaba encargando o está encargado de la tramitación de ese caso, le pidió al Parlamento Centroamericano que le certificara lo siguiente: si el señor Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá, ostenta el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano, así como también informara sobre los fueros y o prerrogativas que le concede ese organismo a sus miembros. Es decir, esa es la pregunta puntual, esa es la pregunta que nos dice si en este caso el señor Martinelli Berrocal, era diputado, lo que para la Corte, a excepción de este magistrado, entendía que era un hecho público y notorio, y obviamente era y es un hecho público y notorio. Y 2, lo relacionado sobre el fuero y o prerrogativa que le concede ese organismo a sus miembros. La respuesta que dio
el Parlamento Centroamericano es la siguiente, y la voy a leer. El infrascrito, abro comillas, el infrascrito secretario de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano hace constar: 1. Que el 1 de julio de 2014, en la sala de sesiones de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, se procedió a la juramentación y toma de posesión del cargo de diputado titular por el Estado de Panamá ante el Parlamento Centroamericano al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien fue juramentado de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. 2. Que los diputados del Parlamento Centroamericano, de acuerdo al referido tratado, gozarán de inmunidades y privilegios de acuerdo a lo establecido en el artículo 22, y procede dentro de esta cita a hacerse la cita que hizo quien emite esta certificación. Entre comillas, artículo 22. Inmunidades y privilegios de los diputados. Los diputados del Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. A. En el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los congresos o asambleas nacionales. B. En los demás estados partes, de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. C. En el país sede, gozarán además de lo establecido en el tratado sede. D. Los diputados gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el ejercicio de sus cargos. El Parlamento Centroamericano reglamentará el procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y los privilegios de los diputados en un plazo no mayor de 60 días. El Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados. En caso de flagrante delito, el Parlamento procederá de oficio inmediatamente al levantamiento de las inmunidades y privilegios. Fin de la cita del artículo 22, y sigue diciendo la certificación. La presente se emite a solicitud de parte interesada. Para los efectos legales correspondientes, extiendo, firmo y sello la presente constancia en una hoja de papel membretado del Parlamento Centroamericano el 21 de enero de 2015. Honorable diputado Marco Vinielo Herrera Romero, secretario de la Junta Directiva por el Estado de Guatemala. Como se ha visto, las inmunidades y privilegios de que gozan los diputados del Parlamento Centroamericano están consignadas en el artículo 22 del Tratado Constitutivo reformado, porque ese Tratado Constitutivo antes regulaba en el artículo 27 las inmunidades y privilegios. A raíz de la reforma, las inmunidades y privilegios están regidas por el artículo 22 que les leí, de acuerdo a lo que consta en la certificación expedida por el Parlamento Centroamericano, y que es un reflejo de lo que dice en efecto el Tratado Constitutivo modificado en el artículo 22. Lo importante para este caso es el numeral A del artículo 22, que a la letra dice: los diputados del Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. A. En el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los congresos o asambleas nacionales. Este es un caso que se está adelantando en el estado de Panamá respecto de un diputado del Parlamento Centroamericano por hechos ocurridos en Panamá, y por un diputado panameño que forma parte del Parlamento Centroamericano, por lo cual se aplica para la solución del problema
lo que dice el literal A del artículo 22, que vuelvo a leer: en el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los congresos o asambleas nacionales. Ya hemos visto que en toda la argumentación que hizo la defensa no mencionó en qué consistía la inmunidad que tenía o que tiene, según la defensa, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Por lo cual, lo primero que hay que ver para saber si una persona en su país tiene una inmunidad ante el Parlamento Centroamericano es determinar si en su país tiene una inmunidad. La acusación, en la última vez que tuvo participación, dijo que la única inmunidad con que cuentan los diputados en Panamá tiene que ver con sus votos y opiniones dados en el ejercicio de sus funciones. Y el artículo 155 de la Constitución Nacional señala lo siguiente: los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El diputado principal o suplente podrá ser demandado civilmente, pero no podrá decretarse secuestro u otra medida cautelar sobre su patrimonio, sin previa autorización del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de las medidas que tengan como fundamento asegurar el cumplimiento de las obligaciones por derecho de familia y derecho laboral. Cierro comillas. Como se puede apreciar en el primer párrafo del artículo 155, en Panamá los diputados no tienen ninguna inmunidad que pueda alegarse en un proceso penal. Allí claramente se dice: los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. Como bien dijeron o dijo la acusación en su intervención, antes de la reforma constitucional del año 2004, los legisladores, así se le llamaba en ese momento, de la Asamblea Legislativa, sí que tenían inmunidad. Y la inmunidad consistía en que no podían ser investigados ni procesados sin una autorización previa de la misma Asamblea. Y recuerdo perfectamente que en ese tiempo había toda una discusión en los tribunales, particularmente en la Corte, que es donde se lleva este tipo de discusiones, Corte Suprema, sobre qué significaba eso, que no podrían ser investigados ni procesados. Que si a la Asamblea había que pedirle inicialmente una autorización para que pueda ser investigado. Y dos, que si cuando se iba a llamar a juicio también se requería una petición para el levantamiento de esa inmunidad. En eso consistía la inmunidad. Y bueno, ahí había esa discusión que si el levantamiento original para ser investigado incluía el procesamiento o había que hacer una segunda petición. Pues bien, eso no está aquí en la Constitución actual, en la Constitución reformada después del año 2004, y el artículo 155 no establece ningún tipo de inmunidad alegable en un proceso penal. Por lo cual, si en Panamá los diputados no tienen inmunidades y privilegios que puedan ser invocados para afectar la tramitación de un proceso penal, tampoco gozan de tales privilegios o inmunidades ante el Parlamento Centroamericano. Porque, repito, usted no puede gozar allá de lo que no tiene aquí. El artículo 22, literal A, dice: en el Estado panameño donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios. Por lo cual, si no existen inmunidades y privilegios, en Panamá, ningún diputado panameño ante el Parlamento Centroamericano tiene, por un caso que ha de juzgarse en su país, en el país panameño, ninguna inmunidad. Desde ese punto de vista, el Parlamento Centroamericano no está autorizado para levantar algo que no existe. No hay que pedirle una autorización para levantar algo que no existe. Pero ese criterio jurídico, que es correcto, que es lógico, que es racional y es razonable,
fue además establecido en el expediente 1-8-1-2003 que la defensa presentó como prueba. En la página 6, en el considerando 10, la Corte Centroamericana de Justicia, tenga o no respecto de Panamá jurisdicción, eso a mí no es algo que me preocupa. Este es un documento que cualquier abogado pueda leer y entender, y no es porque lo dice la Corte Suprema, Corte Centroamericana, es que lo tomo como que lo dijo una autoridad, sino es que eso es lo que dijo la Corte Centroamericana de Justicia. Eso es lo que ha dicho respecto a lo que significa el literal A. ¿Ok? El literal A de lo que era el artículo 27 en ese momento y que corresponde a lo que es el artículo 22, perdón, el literal A del artículo 22 del Tratado Constitutivo modificado. Y ustedes apreciarán en qué es que consiste la posible modificación de ese artículo, de ese literal. Decía en ese expediente que le acabo de decir la Corte Centroamericana de Justicia, en cuanto al literal A del mencionado artículo, la cosa es distinta, puesto que dicha disposición establece que, abro comillas, gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios. A. En el estado donde fueron electos de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. Cierra la comilla. Es decir, que si en determinado país sus diputados no gozan de inmunidades y privilegios, tampoco las gozan los diputados del Parlamento Centroamericano nacionales de ese país. Por lo cual, la interpretación jurídica que hemos hecho está avalada desde hace mucho, desde el año 2003, por la Corte Centroamericana de Justicia. Y este caso sí es representativo de lo que se está discutiendo en el proceso que nos ocupa, que es el literal A del artículo 22, antiguo literal A del artículo 27. Toda la otra documentación que trajo la defensa no tiene nada que ver con el literal A del artículo 22, ni tenía que ver necesariamente con diputados. Hablaba de trabajadores administrativos, de agentes diplomáticos y demás, pero no hablaba del literal A del artículo 27 o 22 del Tratado Constitutivo. Y el precedente o resolución o esta es una sentencia, no es una opinión consultiva. Esta es una sentencia que dictó la Corte Centroamericana de Justicia, repito, en el expediente 1-81-2003, en el caso de la demanda presentada por el doctor José Arnoldo Alemán Lacayo, mayor de edad, casado, abogado y de este domicilio, a las 9:10 de la mañana del 8 de enero de este mismo año, en contra del Estado de Nicaragua por violación del protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias. Se trata de una sentencia dictada en ese caso por la Corte Centroamericana de Justicia, en la que al interpretar el literal A del artículo 27, que ahora es el literal A del artículo 22, concluyó, repito, que si en determinado país sus diputados no gozan de inmunidades y privilegios, tampoco las gozan los diputados del Parlamento Centroamericano nacionales de ese país. Dicho eso, en la Constitución panameña no existe ninguna inmunidad que pueda afectar la tramitación de un proceso a propósito de un proceso penal a propósito de los diputados. Lo que sí dice la Constitución es que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar a los diputados, y es por esa razón que este tribunal es el que está teniendo conocimiento del caso del diputado abogada. Si lo vuelve a hacer, la saco. Quien sea que lo haya dicho, si lo vuelve a hacer, lo saco del salón. Yo estoy dando una sentencia, una resolución. Del caso del diputado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal del Parlamento Centroamericano. Y por ello niego esta nulidad sustentada en un
fuero que no existe o en una inmunidad que no existe con base en la condición de parlamentario del Parlacén. La acusación también mencionó un tema relacionado con la indeterminación de la acusación. Decía que habían 150 personas que aparecían como presuntas víctimas y no están sus nombres mencionados. Ese no es un tema que genera nulidad, ese es un tema que se discute en la fase que vamos a tener con posterioridad, que es la presentación de la acusación y sus posibles enmiendas, correcciones o modificaciones que puedan hacerle las partes intervinientes. Que yo recuerde, no hay ningún otro caso o alegación previa de nulidad que haya presentado la defensa, y desde ese punto de vista terminaríamos esta sesión siendo las 12:24 del mediodía. Sí, licenciado Carrillo. Solo para darnos por notificado de la resolución que usted acaba de tomar, anunciar el recurso de apelación contra la negativa de la nulidad por violación del fuero, del doble conjugamiento, contenido al tenor del artículo 169, numeral 2, la excepción de cosa juzgada que se nos ha negado, en relación con el artículo 486 del Código de Procedimiento Penal para los efectos de que se tramite la respectiva anuncio y que sustentaremos en el término de ley. Sí, en efecto. El artículo 169 del Código Procesal Penal, en el numeral 2, dice lo siguiente: son apelables las siguientes resoluciones. 2. El auto que decide excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o aplicación de la amnistía o del indulto. La primera parte de esa oración hace referencia al auto que decide excepciones de cosa juzgada. El otro artículo que cita el licenciado Carrillo es el 486 del Código Procesal Penal, que dice: los recursos contra las decisiones del magistrado que ejerza las funciones de juez de garantía serán resueltos por el Pleno. Yo, en aras de garantizar la posibilidad de que el Pleno pueda verificar este tema de la apelación, concedería el recurso solo respecto del tema de cosa juzgada, que es el que la ley permitiría que haya algún grado de apelación en los casos que se tramite en los temas de diputados. Por lo cual le concedo, licenciado Carrillo, la apelación a la decisión que he tomado sobre que en este caso no se ha generado la cosa juzgada, y usted tendrá que tramitar su recurso de conformidad con lo que establezca la ley. Ahora sí, no hay más nada que tratar, vamos a terminar la audiencia, pero tenemos, con lo que ha ocurrido hoy, ya se acabó la fase de alegaciones previas y debemos pasar a la fase de el examen de la acusación. La defensa había pedido al inicio de las sesiones de esta audiencia que quería plantear unos temas de violaciones de derechos. Le pregunto si todavía sigue estando en pie esa intención. Sí, magistrado. Ok. Sí, ustedes van a presentar documentos porque sería importante que ¿ya se lo entregaron, Yanixa? Sí, magistrado, ya se le entregaron. Para que le podamos sacar las copias y se lo demos a los demás. De hecho, les voy a pedir
que cuando van a hacer mociones, ustedes mismos traigan las copias para su contraparte, de manera que no tengamos nosotros que estar sacando las respectivas copias. Entonces, como el señor Martinelli tiene cita ahora en la tarde para que lo atiendan en el cardiólogo, y también creo que lo van a atender en el asunto de la muela, vamos a suspender la audiencia por el día de hoy y la vamos a reanudar el lunes a las 9 de la mañana. Entonces el lunes se presentará por parte de la defensa, el magistrado fiscal y demás, lo relacionado con la acusación y alguna moción que pueda tener la defensa. No hay más nada que tratar, entonces sí terminamos esta sesión a las 12:39. Muchas gracias.